cómo el Espíritu Santo te enseña a escuchar su voz incluso cuando tú desvías de tu propósito. Hay un instante en la vida en el que te preguntas si Dios sigue hablándote o si fuiste tú quien, poco a poco, cerró el oído del corazón. No es un momento ruidoso ni evidente. Llega cuando estás cansado, confundido, distraído por luchas internas que no compartes con nadie. Sientes que tu propósito se diluyó entre decisiones apresuradas, emociones desbordadas y silencios que te pesan más que cualquier palabra. Y aún así, algo dentro de ti te llama. No sabes explicarlo, pero percibes que hay una voz que no se rinde. Una voz que no te abandona aunque hayas tomado caminos que te alejaron de lo que Dios soñó para ti. Esa voz es la del Espíritu Santo. Hoy quiero hablarte de esa voz que te sigue incluso cuando tú te pierdes. Esa voz que no depende de tu estado emocional, ni de tu disciplina, ni de tu estabilidad espiritual. Esa voz que nunca deja de buscarte porque conoce cada rincón de tu alma, cada herida, cada fuga, cada intento de anestesiar lo que sientes. El Espíritu Santo no se retira cuando te desvías. Al contrario, intensifica su manera de hablarte. Cambia el tono, cambia las señales, cambia el método, pero nunca cambia el amor con el que te llama. Tal vez hoy te sientes lejos de tu propósito. Tal vez estás viviendo una temporada donde nada tiene claridad y te preguntas en qué momento te desconectaste. Tal vez miras hacia atrás y te das cuenta de que no fue una caída repentina, sino un desvío sutil, casi imperceptible, que ocupó meses o años. Pero quiero que escuches algo con fuerza. Aún en ese desvío, el Espíritu Santo estuvo presente. Cada inquietud que ignoraste, cada pausa que tuviste que hacer sin entender por qué, cada puerta que se cerró cuando más necesitabas que se abriera, cada conversación que tocó tu alma sin que lo esperabas. Nada de eso fue casualidad. Fueron señales de una voz intentando alcanzarte. En este mensaje te mostraré cómo el Espíritu Santo usa tu propio desorden interno como un terreno fértil para hablarte. Cómo transforma tu confusión en dirección. Cómo convierte tu cansancio en sensibilidad. Cómo utiliza tus pérdidas para devolverte al camino que dejaste. Y sobre todo, cómo te enseña a escuchar incluso cuando dejaste de buscar. Porque Él nunca dejó de encontrarte. Este no es un mensaje para quien está fuerte, es un mensaje para quien se siente lejos, para quien perdió la brújula, para quien cree que ya no escucha nada, para quien piensa que Dios le soltó la mano. Y quiero que lo escuches con sinceridad. El Espíritu Santo todavía te está hablando, y ahora te enseñará a reconocer su voz con una claridad que quizá nunca experimentaste. La desconexión espiritual invisible que nadie percibe al principio. Hay un desvío espiritual que no empieza con una decisión grande, sino con pequeños movimientos internos que casi nadie percibe. Comienza cuando tu mente se llena de obligaciones, cuando tus emociones se saturan y tu corazón deja de prestar atención a lo que realmente lo sostiene. No es rebeldía. No es incredulidad, es desgaste, es agotamiento acumulado, es ese cansancio que te empuja a funcionar en automático mientras tu alma va quedando atrás. Y sin darte cuenta, vas perdiendo sensibilidad a la voz de Dios porque tu interior está demasiado ruidoso para escuchar. La desconexión espiritual rara vez es obvia al inicio. A veces empieza con un día en el que ya no tienes fuerza para orar, con una oración rápida hecha sin alma, con la sensación de que no pasa nada cuando hablas con Dios, con aquella carga emocional que te hace posponer lo que antes te daba paz. Paso a paso, sin intención, te alejas del centro, pero por fuera sigues igual. Continúas trabajando, cumpliendo, ayudando, sonriendo, pero por dentro hay un vacío discreto, una pérdida de dirección que te incomoda aunque la ignores.
Tu mente se llena de ruido, opiniones externas, exigencias, distracciones, ansiedades, recuerdos, temores. Ese ruido va ocupando el espacio que antes era suave y sagrado. Y mientras más ruido, menos sensibilidad. No porque Dios se aleje, sino porque tu corazón se satura. Es como intentar escuchar un susurro en medio de un viento fuerte. El susurro sigue ahí, pero ya no lo distingues. Y esa es una de las señales más profundas de desconexión, cuando la voz que antes te guiaba con claridad, ahora parece distante. Lo más engañoso es que no te das cuenta de inmediato. Crees que es solo cansancio, crees que mañana será diferente, crees que solo necesitas tiempo. Pero el alma no se recalibra sola. El alma necesita silencio, rendición, honestidad, presencia. Cuando esas cosas desaparecen, la voz de Dios ya no se siente como guía, sino como memoria. Una memoria que duele porque te recuerda cómo era estar alineado con tu propósito. Ese dolor sutil también es una señal de desconexión, una señal de que te estás moviendo hacia un lugar donde tu espíritu ya no respira con libertad. El Espíritu Santo, sin embargo, no te mira desde lejos mientras esto sucede. Él observa cada microdesplazamiento interno. Percibe cuando tus emociones empiezan a cargarse más de lo que puedes manejar. Sabe cuando tu alma se debilita sin que tú lo verbalices. Y es en ese punto donde su voz cambia de tono, donde Él empieza a enviarte pequeñas alarmas, pequeñas incomodidades, pequeños recordatorios para que notes que te estás desviando. No para castigarte, sino para protegerte. Si hoy sientes que la voz de Dios parece distante, no lo interpretes como ausencia. Interprétalo como un llamado. El Espíritu Santo está intentando que mires hacia adentro para que identifiques dónde empezó tu desvío. Porque solo cuando reconoces la desconexión, puedes volver a sentir claramente la presencia que siempre estuvo ahí. El mecanismo divino del silencio intencional. Hay momentos en los que interpretas el silencio como abandono, pero el Espíritu Santo lo usa como una de sus formas más profundas de hablarte. No es un silencio vacío, sino un silencio intencional. Un silencio que corta el ruido que tú no eres capaz de detener. Un silencio que te obliga a mirar aquello que evitas, a escuchar lo que tu mente no quiere enfrentar y a sentir lo que tu corazón ha estado escondiendo. Cuando Dios calla, no se aleja. Cuando Dios calla, prepara. Cuando Dios calla, te forma. Y cuando Dios calla, te revela un nivel de sensibilidad que solo aparece cuando aprendes a oír más allá de las palabras. El Espíritu Santo entiende que hay temporadas en las que estás tan cargado emocionalmente que cualquier instrucción directa se perdería en tu confusión. Él sabe que si te hablara como antes, tu mente saturada lo interpretaría según tus heridas y no según su verdad. Por eso Él cambia el método. Él no deja de hablar, solo modifica el formato. En vez de impulsos fuertes, usa pausas. En vez de instrucciones, usa percepciones. En vez de respuestas inmediatas, usa una quietud que te incomoda y al mismo tiempo te atrae. Esa quietud es el mecanismo divino que revela que tu espíritu necesita recalibrarse. El silencio del Espíritu Santo no viene para castigarte por haberte desviado. Viene para que notes cuánto ruido te rodea. Viene para que descubras lo que te está drenando por dentro. Viene para que percibas que estás viviendo desde tus fuerzas y no desde la presencia que te sostenía. Ese silencio agudo, ese vacío extraño, ese espacio donde ya no sientes lo que antes sentías, tiene un propósito. Es un diagnóstico espiritual. Te muestra que tu alma está pidiendo descanso, orden, alineación y verdad.
y te deja ver que no podrás escuchar bien mientras sigas tratando de dirigir tu vida sin la guía que antes te mantenía de pie. En ese silencio, el Espíritu Santo despierta un hambre nueva en ti, un deseo de volver a lo esencial, un anhelo repentino de buscar lo que abandonaste, un impulso sutil que te hace detenerte en mitad del día sin saber por qué. Él usa el silencio para romper la ilusión de que puedes vivir desconectado sin consecuencias. El silencio revela la fragilidad de tus propios caminos y te recuerda que solo la voz de Dios puede reconstruir lo que se desordenó internamente. Este silencio también crea urgencia, una urgencia espiritual que no proviene del miedo, sino de la conciencia. De repente entiendes que no puedes seguir así. De repente sientes que tu corazón te pide volver, aunque tu mente no sepa bien cómo hacerlo. Esa urgencia no es tuya. Es el Espíritu empujando suavemente tu interior hacia un lugar donde pueda volver a hablarte con claridad. Y cuando empiezas a sentir esa necesidad de reencontrarte con Dios, estás viviendo uno de los movimientos más fuertes del Espíritu Santo en tu vida. No interpretes el silencio como ausencia, interprétalo como estrategia, como un método divino para preparar tu oído espiritual nuevamente. El silencio es la primera puerta de regreso al propósito. Quien aprende a escucharlo, vuelve a la voz. Cómo el Espíritu Santo usa la incomodidad como alarma del alma. Hay incomodidades que no vienen de la vida, sino del Espíritu Santo. Son pequeñas tensiones internas que aparecen cuando tus decisiones ya no están alineadas con lo que Dios quiere construir en ti. No son castigos, no son señales de rechazo, son alarmas del alma. Son movimientos internos que te empujan a detenerte antes de que avances hacia algo que puede herirte más. La incomodidad espiritual aparece cuando tu corazón ya no puede sostener el peso de un camino que no fue diseñado para ti. Es el Espíritu intentando despertarte antes de que te pierdas más. La primera señal de esa incomodidad es la pérdida de paz. De repente, acciones que antes fluían empiezan a sentirse pesadas. Situaciones que antes te motivaban, ahora te agotan. Relaciones que parecían seguras, ahora drenan tu energía. No es ansiedad, no es confusión. Es el Espíritu Santo quitando su paz de lugares que ya no son para ti. La paz es la brújula. Cuando desaparece, significa que estás caminando solo, y cuando caminas solo, la incomodidad se vuelve el lenguaje principal de Dios para alcanzarte. Otra forma en que el Espíritu Santo habla a través de la incomodidad es bloqueando caminos que tú intentas forzar. Te encuentras frente a decisiones que deberían funcionar, pero no funcionan. Intentas abrir puertas que se cierran sin explicación. Te preparas para avanzar y algo se tranca. Nada fluye, nada se ordena, nada se sostiene. Y aunque luchas por insistir, la resistencia interna crece. Esa resistencia no es mala suerte, es protección. Es Dios evitando que te subas a un camino que parece prometedor, pero que es destructivo. Cuando el Espíritu quiere cuidarte, te incomoda. También existe la inquietud emocional. Una inquietud que surge sin motivo claro, un peso en el pecho que no proviene de circunstancias externas, sino de algo profundo que te pide atención. Es el Espíritu revelándote que no puedes seguir ignorando la condición de tu interior. Esa inquietud funciona como un foco que ilumina lo que estás evitando enfrentar. Te obliga a mirar heridas no sanadas, hábitos que te alejan de tu propósito y pensamientos que sabotean tu fe. La inquietud abre la puerta a la verdad. Y está el cansancio espiritual, no el cansancio físico, sino ese agotamiento del alma que aparece cuando te desconectas de tu esencia. Nada te llena. Nada te inspira, nada te sostiene. Ese cansancio no viene de la vida, viene de tu desalineación.
Es la forma en que el Espíritu te muestra que estás intentando vivir sin el agua que te daba vida. Es el llamado más claro para hacer una pausa, rendirte y volver a la presencia que te nutría desde dentro. Cada incomodidad tiene un propósito, te aleja de lo que te destruye y te dirige hacia lo que te restaura. El Espíritu Santo no siempre guía con voz suave, a veces guía con tensión interna, a veces guía con puertas cerradas, a veces guía con la sensación de que algo no encaja. Esa es la alarma del alma que te protege de un desvío mayor. La incomodidad no es el fin, es el principio del regreso. La voz que te busca, señales en medio del desvío. Hay señales que aparecen justamente cuando más lejos te sientes de Dios. No llegan con luz intensa ni con experiencias extraordinarias. Llegan de forma sutil, casi imperceptible, como si el Espíritu Santo susurrara dentro de ti para recordarte que no te soltó. Estas señales no buscan impresionarte, buscan despertarte. Son recordatorios silenciosos de que tu propósito sigue vivo, aunque tú hayas tomado caminos que lo apagaron por un tiempo. Es la voz que te busca incluso cuando tú ya no estás buscando nada. Una de las primeras señales es la memoria espiritual repentina. Estás en medio de tu día, sin pensar en nada profundo, y de repente te viene a la mente un momento en el que te sentías más cerca de Dios. No lo provocaste, no lo estabas buscando, simplemente aparece. Ese recuerdo no es nostalgia, es dirección. Es el Espíritu activando algo dormido para que notes que tu alma recuerda dónde pertenece. No es tu mente trayendo pasado, es Dios recordándote tu origen. Otra señal es la convicción suave. No es culpa, no es vergüenza, no es miedo. Es una claridad interna que llega sin ruido. Es como una luz que ilumina un área específica de tu corazón. Te muestra una decisión equivocada, un hábito que te aleja de tu propósito, una actitud que te está drenando. No te acusa, te orienta. Esa convicción no te aplasta, te llama. Es el Espíritu diciéndote con firmeza y ternura: este no es tu camino, vuelve. También aparece la carga interna por volver. Un deseo extraño que surge de la nada. De repente necesitas orar, aunque no sepas qué decir. De repente te nace buscar una palabra incluso sin ánimo. De repente te molesta estar desconectado. Ese impulso no viene de tu fuerza, es el Espíritu tocando tu interior. Es un llamado invisible que te empuja a mover un paso, aunque sea pequeño, en dirección a Dios. Lo que parece un pensamiento aislado es en realidad una intervención divina, y está la señal más profunda de todas, la sensación de vacío en lugares donde antes había plenitud. Cuando te desvías, intentas llenar tu alma con actividades, personas, trabajo o distracciones. Funcionan por un tiempo, pero luego se sienten huecas. Ese vacío no es un castigo, es una señal. Es el Espíritu retirando su consuelo de aquello que no fue diseñado para sostener tu propósito. Cuando nada de lo externo te llena como antes, es porque Dios está llamando a lo interno. Ese vacío es una brújula espiritual que te indica que te alejaste del centro. Estas señales se vuelven más claras cuando te detienes a escucharlas. Y cuando las reconoces, te das cuenta de algo que quizás no habías visto. Dios no espera a que regreses para hablarte. Él te habla para que regreses. Él no exige que estés fuerte para acercarte. Él te fortalece mientras te acercas. Cada señal es un puente que Él construyó entre tu desvío y tu propósito. Son maneras discretas de alcanzarte sin invadir tu libertad, porque el amor del Espíritu Santo no se impone, atrae. Y cuando te atrae, lo hace desde lugares que solo tu alma puede interpretar. Si estás sintiendo cualquiera de estas señales, no las ignores. Son la evidencia de que la voz de Dios no se apagó, solo cambió de forma.
Son recordatorios vivos de que el Espíritu te está buscando en medio del camino donde tú te perdiste. Y si Él te está buscando, es porque ya preparó el camino para que escuches su voz con claridad nuevamente. El método del Espíritu. Correcciones discretas que nadie nota. El Espíritu Santo no corrige con gritos ni con vergüenza. Su manera de redirigir tu vida es tan discreta, tan precisa y tan llena de amor que muchas veces no te das cuenta de que Él te está protegiendo. Las correcciones del Espíritu no exponen, restauran, no humillan, alinean, no hieren, despiertan. Y cuando te has desviado de tu propósito, Él activa un conjunto de movimientos silenciosos que actúan como una mano invisible guiando tus pasos de vuelta al camino correcto. Una de esas correcciones discretas es la redirección suave. No sucede con confrontación dura, sino con una claridad repentina que te muestra que algo ya no encaja. Puede ser una relación que deja de avanzar, un proyecto que pierde fuerza, un hábito que empieza a generar incomodidad. No es casualidad, es Dios empujando suavemente tu historia hacia un lugar donde tu propósito pueda respirar de nuevo. Esa sensación de que algo ya no es en realidad el Espíritu señalando que Él tiene algo mejor preparado más adelante. Otra corrección sutil son los encuentros inesperados. Personas que cruzan tu camino en el momento exacto. Conversaciones que tocan tu alma sin intención aparente. Alguien que dice algo que abre tus ojos justo cuando más estabas confundido. No son coincidencias. El Espíritu Santo organiza encuentros que sirven como recordatorios, advertencias o impulsos que te devuelven la perspectiva correcta. Él usa bocas humanas para hablarte en momentos donde tu corazón está demasiado frágil para escuchar directamente. También existen las palabras que te alcanzan sin que tú las busques. Un mensaje que aparece en el momento exacto. Una predicación que te rompe por dentro. Un versículo que te encuentra sin que tú lo estés leyendo deliberadamente. Esas palabras no llegan por algoritmo ni por azar. Llegan porque el Espíritu Santo sabe filtrar lo que tu alma necesita, incluso cuando tú no tienes fuerzas para pedirlo. Son mensajes que se sienten como si estuvieran escritos exclusivamente para ti, porque el Espíritu está interviniendo directamente en tu percepción. Hay además interrupciones divinas que evitan caídas mayores. Situaciones donde algo se detiene de repente, planes que se frustran de forma inexplicable, puertas que se cierran segundos antes de que entres. Te enojas, te frustras, te confundes, pero no ves que esa interrupción fue Dios salvándote, no de un problema inmediato, sino de una herida profunda que arruinaría tu propósito. El Espíritu corta caminos que parecen seguros desde afuera, pero que desde adentro eran trampas. Esa interrupción es una protección silenciosa, un acto de misericordia que solo entiendes con el tiempo. El Espíritu Santo no corrige para castigarte por haber fallado. Corrige para recordarte quién eres. Sus métodos son discretos porque Él respeta tu proceso, respeta tu tiempo, respeta tu historia, pero no renuncia a ti, no se rinde contigo. Él trabaja en las sombras de tus decisiones, ajustando tu rumbo sin quebrar tu voluntad, empujándote hacia tu propósito sin obligarte, llamándote sin detener su amor. Si observas con atención, verás que el Espíritu ya te está corrigiendo. No para señalar tu error, sino para reconstruir tu dirección. Y cuando empiezas a reconocer estas correcciones silenciosas, tu oído espiritual comienza a despertar de nuevo, preparándose para escuchar con claridad la voz que nunca dejó de hablarte. Cómo el Espíritu Santo restaura la sensibilidad espiritual. Hay momentos en los que sientes que tu corazón ya no percibe nada. Intentas orar y no fluye. Intentas leer la palabra y nada te toca. Intentas buscar a Dios y parece que solo encuentras un silencio frío.
Pero lo que tú interpretas como distancia muchas veces es el proceso del Espíritu Santo restaurando tu sensibilidad espiritual desde dentro. Él no te devuelve la sensibilidad con un impacto repentino. Lo hace por etapas, reconstruyendo capas internas que el cansancio, el desvío y las heridas fueron apagando. Este proceso es profundo, paciente y transformador. La primera etapa de esta restauración es la limpieza interna. No ocurre en la superficie, ocurre en la raíz. El Espíritu Santo empieza a remover pensamientos que te contaminaban, emociones que nublaban tu discernimiento y culpas que robaban tu libertad. Comienzas a notar que ciertas ideas pierden fuerza y otras empiezan a incomodarte. Esa incomodidad es limpieza. Es Dios retirando aquello que anestesiaba tu espíritu. Él limpia para que puedas sentir de nuevo. Y cada pensamiento que cambia es una señal de que el oído del corazón está volviendo a abrirse. Después viene el perdón propio. No puedes escuchar la voz de Dios claramente mientras cargas culpas antiguas que Él ya perdonó. La voz de la vergüenza distorsiona la percepción espiritual. La voz del arrepentimiento sincero, en cambio, abre espacio para la gracia. El Espíritu te confronta con verdad, pero te envuelve con amor. Te hace ver tus fallas sin destruir tu identidad. Te muestra lo que necesitas soltar sin aplastar tu esperanza. Y cuando empiezas a perdonarte, algo interno se desbloquea. La culpa deja de ser un obstáculo y la gracia se convierte en un puente. Ese puente es la suavidad que restaura tu sensibilidad para oír. Luego llega el retorno de la claridad. Empiezas a distinguir lo que antes estaba confuso. Decisiones que parecían pesadas se iluminan. Situaciones que te atrapaban ya no tienen el mismo poder. La claridad espiritual no es información nueva, es alineación. Es el Espíritu devolviéndote la capacidad de ver sin neblina. Sientes que algo se ordena dentro de ti, algo que no sabías cómo ajustar solo. No es tu mente mejorando, es tu espíritu despertando. La claridad siempre sigue a la limpieza y al perdón, porque es el orden que Dios establece dentro de ti para que puedas volver a caminar con firmeza. Y entonces, finalmente, llega la realineación emocional y espiritual. Tu corazón vuelve a responder a lo que antes lo tocaba. La oración ya no se siente seca, empieza a sentirse necesaria. La palabra ya no parece distante, comienza a hablarte directamente. La presencia de Dios ya no parece un recuerdo, empieza a sentirse como un hogar. La sensibilidad espiritual no consiste en sentir emociones fuertes, sino en volver a reconocer la voz que te guía. Esa sensibilidad, una vez restaurada, te permite distinguir la dirección del espíritu incluso en medio del ruido externo. Este proceso no sucede para que vuelvas a ser la persona que eras antes del desvío. Sucede para que seas más fuerte, más consciente y más profundo que antes. La sensibilidad restaurada no es la misma que perdiste, es una versión más madura. Es la sensibilidad de alguien que cayó, se levantó, entendió y ahora escucha con una atención que no tenía antes. Si estás notando que tu interior está entrando en este proceso, no te resistas. El Espíritu Santo no quiere devolverte al punto donde estabas, quiere llevarte al punto donde deberías haber estado. Está reconstruyendo tu capacidad de escuchar para que esta vez nada vuelva a apagar la voz que guía tu propósito. El regreso al propósito, cuando la voz se convierte en dirección. Hay un momento en el proceso de volver a escuchar la voz de Dios en el que todo cambia. No es un momento dramático ni acompañado de señales visibles. Es interno, sutil y profundo. Es cuando la voz del Espíritu Santo deja de sonar como corrección y comienza a sonar como dirección.
Es el instante en que tu corazón deja de huir y empieza a responder. Cuando eso sucede, sabes que estás regresando a tu propósito, no porque todo se ordenó afuera, sino porque algo se alineó adentro. El regreso al propósito no empieza con grandes decisiones, empieza con una convicción interna que vuelve a encenderse. Esa convicción te muestra que tu historia aún está viva, te hace entender que el propósito que abandonaste no murió, solo quedó en pausa. El Espíritu Santo no te conduce con presión, te conduce con claridad. Te hace ver caminos que no habías considerado y te muestra salidas que antes ni imaginabas. Tú no llegas al propósito arrastrado, llegas guiado. Y esa guía empieza cuando su voz vuelve a sentirse familiar. Una de las primeras señales de que estás regresando es la sensibilidad renovada a la dirección divina. Antes, tu vida estaba llena de dudas y confusiones internas. Ahora sientes que las respuestas comienzan a alinearse. No tienes todas las certezas, pero tienes paz. No entiendes todo, pero ya no te sientes perdido. Esa paz que aparece sin explicación es la señal de que estás escuchando correctamente. La paz no es emoción, es confirmación espiritual. Otra señal de que estás volviendo a tu propósito es que las cosas que antes te distraían comienzan a perder poder. Ya no te atraen los lugares que te vaciaban, ya no te llaman las decisiones que te alejaban, ya no encuentras refugio en aquello que te drenaba. Tu alma, que antes se acomodaba en lo superficial, ahora anhela profundidad. Esto no es autocontrol humano, es el Espíritu Santo reajustando tu dirección desde dentro. Él está cerrando rutas antiguas para abrir las nuevas que te van a sostener. También empiezas a recibir instrucciones más claras. No siempre son palabras explícitas, a veces son impulsos internos que te muestran cuál es el siguiente paso, incluso si no ves el camino completo. La dirección de Dios rara vez viene con un mapa, viene con un llamado, y cuando respondes a ese llamado, el camino se revela mientras avanzas. Esta es la forma en que el Espíritu Santo te devuelve a tu propósito, te dirige paso a paso, para que aprendas a confiar más en Él que en tus propias percepciones. Y llega un momento clave, la convicción de que no estás volviendo por culpa, sino por destino. El Espíritu no te trae de regreso para cobrarse tu desvío, te trae porque tu propósito aún está intacto, está vivo, fue preservado incluso cuando tú no lo estabas viviendo. Esa convicción interna, esa sensación de que nací para algo más grande que esto, es Dios despertando lo que Él mismo plantó en ti desde el principio. Cuando la voz del Espíritu se convierte en dirección, tu vida deja de depender del esfuerzo humano y empieza a moverse bajo guía divina. Comienzas a caminar con una seguridad que no proviene de tus habilidades, sino de saber que no estás avanzando solo. Tu propósito se vuelve más claro porque tu oído se volvió más sensible. Y lo que antes era confusión, ahora se convierte en destino. Si estás sintiendo que esa dirección está naciendo en ti, no la ignores. Es la señal inequívoca de que el Espíritu Santo te está llevando de regreso al lugar donde tu alma siempre perteneció. Él no está tratando de devolverte al pasado, está llevándote al futuro que te estaba esperando. La confirmación divina, señales claras de que estás escuchando correctamente. Hay señales que confirman que finalmente estás escuchando la voz del Espíritu Santo con claridad. No son señales espectaculares, no vienen para impresionarte, vienen para afirmarte. Son evidencias internas que te muestran que tu corazón volvió a alinearse con la dirección divina. Y aunque muchas veces no tienen sonido, tienen peso, tienen verdad, tienen paz. Estas señales no solo revelan que estás escuchando bien, revelan que estás avanzando en el propósito que Dios diseñó para ti. La primera confirmación es la paz firme.
no es emoción pasajera ni alivio temporal. Es una paz que permanece incluso en medio de circunstancias que antes te desestabilizaban. Es la paz que Jesús describió cuando dijo que no es como la que el mundo da. Una paz que se queda incluso cuando las situaciones no cambian. Una paz que sostiene cuando todo alrededor parece presionar. Esa paz es la huella más clara de que tu espíritu volvió a conectarse con la voz correcta. La paz no negocia. La paz no confunde. La paz confirma. Otra señal es el discernimiento elevado. Empiezas a ver lo que antes te pasaba desapercibido. Entiendes intenciones, percibes riesgos, identificas caminos, distingues lo que viene de Dios y lo que viene de tus emociones. Es como si una luz interna se encendiera y te permitiera ver con más profundidad. El discernimiento no es intuición humana, es percepción espiritual. Significa que tu oído interno está tan alineado que tu visión también se ordena. Donde antes había dudas, ahora hay claridad. Donde antes había confusión, ahora hay dirección. También aparece una capacidad nueva de cerrar ciclos incorrectos. Lo que antes te ataba emocionalmente, ahora pierde fuerza. Puedes soltar sin dolor lo que no te pertenece. Puedes despedirte de hábitos que te alejaban de tu propósito. Puedes dejar ir personas o situaciones que ya no acompañan tu crecimiento espiritual. Este cierre no proviene de fuerza propia. Proviene del Espíritu que te da valor para romper vínculos que impedían tu avance. Cuando puedes cerrar ciclos con paz, significa que Dios ya abrió puertas nuevas en tu interior. Otra señal poderosa es la apertura de caminos correctos. Cosas que antes parecían imposibles comienzan a fluir sin esfuerzo. Ideas surgen con claridad. Oportunidades llegan en el momento exacto. Conexiones que nunca imaginaste empiezan a aparecer. No es casualidad, es dirección divina. Cuando el Espíritu Santo te guía, las puertas correctas se abren y las equivocadas se cierran sin necesidad de que las fuerces. Lo que fluye bajo su voz no depende de tu habilidad, depende de su propósito. Y está la señal que amarra todas las demás, la claridad inmediata en decisiones. Donde antes tardabas días pensando, ahora decides en minutos sin temor. Donde antes cuestionabas todo, ahora descansas en lo que Dios te muestra. La claridad no es impulsividad, es madurez espiritual. Significa que estás escuchando de tal manera que tu corazón reconoce la voz sin necesidad de pruebas externas. La claridad es la evidencia final de que la conexión fue restaurada. Estas señales no aparecen para que te sientas orgulloso, aparecen para que te sientas guiado. Son marcas espirituales que indican que el Espíritu Santo no solo te devolvió la sensibilidad, sino que te devolvió la dirección. Y cuando estas señales empiezan a manifestarse en tu vida, puedes tener la certeza de que estás caminando en el propósito que Dios preparó para ti desde el principio. Si estás viendo cualquiera de estas señales, celebra en silencio. Significa que la voz que parecía perdida está más viva que nunca dentro de ti. Y significa, sobre todo, que Dios ya te tiene en el camino correcto, incluso antes de que tú te dieras cuenta. La voz que nunca te deja sin camino. Hay una verdad que necesitas escuchar con fuerza. Jamás caminaste solo. Incluso en tu mayor desvío, incluso en tu silencio más profundo, incluso en tus decisiones más confusas, hubo una voz suave siguiéndote, sosteniéndote y llamándote sin que lo percibieras. Esa voz nunca se silenció, nunca se rindió contigo, nunca dejó de construir caminos invisibles para que pudieras regresar. Esa voz es la del Espíritu Santo. Y ahora que tu oído espiritual fue restaurado,
Estás viendo con claridad algo que siempre estuvo ahí. Dios nunca te dejó sin camino. Tú te perdiste, pero Él no te soltó. Tú te confundiste, pero Él no se confundió contigo. Tú dudaste de tu propósito, pero Él jamás dudó de la historia que escribió para ti. Cuando entiendes esto, algo profundo cambia en tu interior. Ya no ves tu pasado como un error irreparable, lo ves como un terreno donde Dios trabajó silenciosamente para fortalecer tu futuro. Ya no ves tus desvíos como una vergüenza, los ves como escenarios donde el Espíritu Santo te sostuvo, incluso cuando tú ya no sabías cómo sostenerte. Cada caída que viviste, cada puerta que se cerró, cada silencio que te pesó, cada incomodidad que te incomodó, todo eso fue parte de un mismo movimiento divino, la preparación para escucharlo de nuevo con una sensibilidad renovada. No era castigo, era formación, no era abandono, era cuidado. La voz del Espíritu Santo nunca estuvo condicionada a tu fidelidad, estuvo anclada en su amor por ti. Él no se retira cuando fallas, Él se acerca. No deja de hablar cuando te alejas, habla más profundo, no se ofende por tu debilidad, te abraza en ella. Esta es la voz que nunca te deja sin camino, la voz que sabe cuándo corregirte, cuándo detenerte, cuándo hablarte con ternura y cuándo confrontarte con firmeza. Una voz que te conoce mejor de lo que tú te conoces. Una voz que no necesita gritar porque sabe que cuando tu alma despierta, incluso un susurro puede transformarlo todo. Y ahora que estás aquí, ahora que tu corazón volvió a sentir, ahora que tu espíritu volvió a reconocer esa dirección interna que tanto necesitabas, quiero que entiendas algo que marcará el resto de tu vida. Dios no te llevó de regreso al punto donde estabas antes del desvío. Te llevó a un nivel más profundo, más maduro, más sensible, más consciente. No regresaste igual, regresaste transformado. El propósito que te espera no es una repetición del pasado, es un llamado a un futuro que solo puedes vivir con el oído espiritual despierto. Cuando escuchas la voz del Espíritu Santo después de una temporada de silencio, esa voz se vuelve aún más preciosa. Cada percepción se vuelve guía, cada paz se vuelve confirmación, cada impulso se vuelve dirección. Y cada decisión que tomas bajo esa voz construye algo que no será derribado fácilmente, porque ya no caminas desde tu fuerza, caminas desde la presencia. La misma presencia que te buscó cuando tú estabas perdido, la misma que te levantó cuando estabas cansado, la misma que te sostuvo cuando no sabías cómo volver. Esta es la voz que nunca te deja sin camino, la voz que estuvo contigo en el valle, que caminó contigo en la confusión, que te habló en la incomodidad, que te llamó en el silencio, que te despertó en el vacío y que ahora te guía hacia el propósito para el cual naciste. Esta voz te acompañará todos los días, como lo prometió Jesús en Mateo capítulo 28, verso 20, cuando dijo que estaría con nosotros hasta el fin. Si escuchas esta voz, no habrá desvío que te destruya, no habrá caída que te desvíe para siempre, no habrá silencio que te apague, porque quien escucha al Espíritu Santo descubre algo que cambia toda la vida. Dios no solo te llama, Él te guía, no solo te corrige, Él te restaura, no solo te encuentra, Él te acompaña. Has regresado, has escuchado, y a partir de aquí, cada paso será bajo la dirección de esa voz que nunca te dejó sin camino.